Ya está aquí, ya nuestra autora invitada el día de hoy para platicar de este libro que desde el título a mí me encantó, la portada me fascinó y las historias increíbles. Pero ¿quién mejor, Antolina Ortiz Moore, para que nos platique de este libro que se llama El día que no paró de llover? Antolina, gracias por este enlace. Ay, muchísimas gracias por tenerme contigo en este programa y saludos a tu radio escuchas, qué alegría. Nos encontramos nuevamente, ya estuviste en otro programa. Además nos acompañaste en cabina y hoy nos acompañas en línea, que es lo mismo, ¿eh? Nada más cambian las tecnologías. Este libro me encanta desde la portada porque la portada tiene a un señor, si es un señor, no es una señora, creo, ¿eh? Una Creo que es un persona, joven, es un una joven persona. que está en su bicicleta tratando de pedalear en pues en algo totalmente inundado. ¿De dónde Sí, surgió la idea de escribir este libro el día que no paró de llover? fue una combinación de ideas en realidad las que se juntaron. Una de las ideas que yo tenía era escribir sobre México desde la distancia. Yo vivo en Canadá. Escribo en español desde Montreal, que es una ciudad a donde se habla francés, en un país donde se habla inglés. Y quería yo hablar sobre México a la distancia, no solo la distancia geográfica, sino la distancia también temporal. Entonces, los años 50 en México fueron increíblemente importantes en el mundo. De hecho, son años bisagra, a donde empieza como todo el tema del sufragio universal, empiezan los vuelos comerciales de los aviones, hay vacunas importantísimas que empiezan a circular por el mundo contra la polio, entre otras cosas. Y conforme yo investigué, porque yo escribo ficción literaria, ficción histórica, ¿no? Entonces me puse a investigar los años 50 en México y encontré estas fotos como la que acabas de mencionar, extraordinarias, extraordinarias fotos de la Ciudad de México inundada. Y yo dije, ahí es la historia, ¿no? Entonces todo el material que yo había como ya investigado se, se juntó para hablar justo de 1951, que fue la última gran inundación en la Ciudad de México. Hay que decir que Antolina Ortiz Moore es premio Elena Poniatowska 2024. 2024, sí. 2024, premio Elena Poniatowska. No, no, no todos ganan ese premio, lo cual se debe tomarse en cuenta. Ay, en estas historias que nos platicas, el día que no paró de llover. O sea, existe el hecho, se inundó la ciudad. ¿Y dónde surgieron o cómo se fueron dando estas historias que vas tú como hilvanando en este libro, el día que no paró de llover? Sí, claro. Mira, una de las ideas que yo quería era reunir a los personajes en un mismo sitio para que tuvieran como convivencia, diálogo y resolución de problemas, ¿no? De conflictos. Entonces, todo esto sucede en una vecindad, en el centro histórico de la Ciudad de México, y ahí están 8 familias distintas, cada una con una forma de ser totalmente diferente a la de al lado. Algunos son personas solas viviendo, algunos son familias de una abuelita con la nieta, etcétera. No, no se los spoileo, pero la idea era justamente ver cómo estos 8 grupos de personas o individuos se enfrentan a conflictos que surgen por la última gran inundación de la Ciudad de México y empiezan a resolver o empiezan a actuar, interactuar ante estos conflictos. Entonces, yo creo que la vecindad en México es una estructura icónica de nuestro pasado, reciente y no tan reciente. Hay vecindades muy, muy, muy antiguas, ¿no? Que tenemos históricamente en México. Y la vecindad es un lugar muy interesante porque es un lugar no es un departamento, ¿no? No es un edificio, es un lugar a donde se tiene un patio central en donde se comparte muchas cosas, sonidos, olores, historias, voces. Y yo creo que es esta la convivencia que me interesaba mucho rescatar en este tipo de edificios, ¿no? Pues nada más ahí te pongo un dato que seguramente la gente que nos ve y nos escucha lo tiene muy claro. Es el Chavo del Ocho.
esta vecindad del Totalmente, Chavo, ¿no? O sea, y que nos hizo totalmente. famosos y que hizo famosa la vecindad. Yo no sé, seguramente en otros países hay vecindad, eso me queda claro. No lo sé, pero las vecindades de Ciudad de México, gracias al Chavo del Ocho, pues son icónicas, ¿no? Son icónicas, son formas de vida muy interesantes, ¿no? La vecindad en esta novela en particular es un poquito fuera de serie porque en realidad es una casona antigua que fue convertida en vecindad. Normalmente las vecindades fueron construidas como vecindades, pero es que en este caso la casona se convierte en uno de los personajes también que está conviviendo con los demás personajes de carne y hueso. Entonces esa es la peculiaridad en este caso. No, nunca me ha gustado hablar de porcentajes, Antolina Ortiz Mora, en este libro que el día que no paró de llover. No me gusta hablar de porcentajes, pero a ver, Pero, ¿qué tanto las historias son ajá. reales, las de cada persona o de las familias que viven ahí? ¿En qué porcentaje estará la realidad y la ficción? Y la otra pregunta, de una vez, ¿con cuál de esas familias, entre la realidad y la ficción, insisto, tú te identificas? Ay, preguntas bien diferentes. Mira, de nuevo, yo escribo ficción histórica, entonces el telón Ujú. de fondo está muy, muy, muy investigado. Cuando tú lees la novela, la intención es que realmente te inmerses en un mundo que fue investigado y que va a ser lo más real posible. Habiendo dicho eso, todos los personajes son de ficción, excepto uno. Y el único personaje que no es de ficción es el perrito, creo que ya te lo había mencionado, que fue el perrito que tuvo mi papá en los años 50. Él vivió en la Ciudad de México y él vivió esta última gran inundación, ¿no? Fuera de eso, todos los personajes son de ficción, basados en, no en personajes, sino más bien como en modelos de individuos que existieron en esa época. Ninguno de los personajes es real ni está basado en nadie real. Ese es el porcentaje de ficción. Entonces, bueno, todo el telón de fondo, toda la base sólida de la novela es real, es histórica, pero los cuentos que relato no lo son, no son reales. Hay nombres, obviamente, de personas históricas que las van a reconocer de inmediato porque eran parte de esa investigación histórica. ¿Y con quién me identifico más? Bueno, esa es una pregunta difícil porque en realidad parte del reto de la novela era escribir a los personajes de la manera más real posible. Entonces, aunque son ficción, tienen que volverse de carne y hueso, como ahorita está muy de moda este Frankenstein, ¿no? Entonces es como este personaje hecho de pedacitos que acaba respirando solo y en esta novela la intención era que los personajes tuvieran su vida propia y su individualismo y fueran lo más palpables y reales posibles. A mí me gusta muchísimo el personaje de Matiana, es uno de mis personajes como que llevo en el corazón y yo creo que tiene que ver con la presencia pues tan importantísima en todo nuestro país y es una de las grandes riquezas que tenemos, ¿no? De la gente que migra de todo México hacia la Ciudad de México, mucha población indígena, obviamente, de origen indígena. Y yo creo que esta es una de las enormes riquezas que tenemos. En la novela es un personaje esencial y para mí, bueno, yo creo que es un personaje con el que me identifico y al que quiero muchísimo, pero no se podría decir que no quiero y me identifico con los demás. De hecho, ese fue el trabajo. Incluso los personajes con los que no me identificaba tanto al principio, al final acabo queriéndolos muchos porque era un trabajo de empatía lo que tuve que hacer para realizar esta novela. Ya nos hablaste de con quién te identificas. Ahora, para que a la gente se le antoje leer este libro o estas historias Sí. el día que no paró de llover, a ver, Antolina, dinos, platícanos del personaje que sí es real. ¿Cómo fue ese personaje real? Sí, bueno, el perrito era un pastor alemán que solamente lo conocí en fotografías, obviamente yo no viví en los años 50, pero mi papá nos hablaba mucho de este perrito y yo creo que mi papá fue una persona
con mucha soledad, con una vida con muchas complejidades, muchas dificultades, y ese perrito yo creo que fue su compañero porque nos hablaba de él con mucho cariño. Entonces, es el perro y el personaje Fabi, que es el niño que aparece en la novela, y más adelante todos los demás personajes comparten pues esta soledad, estas dificultades, estas complejidades interiores. Y bueno, volviendo al perrito, yo creo que también en casi todas mis novelas hay un representante de los seres no humanos con los que convivimos y para mí son esenciales, ¿no? Todos los animales no humanos que compartimos planeta tienen que aparecer de una manera empática también en lo que escribimos o en lo que escribo yo por lo menos. Hay una frase muy hecha utilizando a este personaje que acabamos de recordar. Fue sin querer queriendo, dime si fue sin querer queriendo, pero yo creo, es lo que yo noté en la novela, en esta historia de el día que no paró de llover, como que nos hace recordar que primero que los fenómenos naturales como este, que no paró de llover, nos mueven, nos transforman. O sea, de repente no los tomamos en cuenta, pero en estas historias es de tomarse en cuenta. ¿Fue sin querer queriendo o cómo lo viste? O sea, tomar en cuenta la inundación, ¿quieres decir? Sí, Sí, las lluvias totalmente. propiamente. Totalmente, mira, sirvió de telón de fondo, obviamente. Es que, ¿sabes? He, he- He leído bastante y no había leído novelas que realmente hablaran tanto de esta inundación, ¿no? O sea, de hecho, en general, yo no sabía mucho de esta inundación. Me puse a investigar sobre ella y fue una catástrofe en la Ciudad de México. Duró 3 meses la inundación. No fue nada romántico, no fue un regreso a la gran Tenochtitlan con su lago y todo esto, no. O sea, fueron aguas negras las que se desbordaron hacia la ciudad y ha de haber sido algo impresionantemente difícil vivir con esta agua. Todavía en el centro histórico hay lugares a donde está marcado, ¿no? Hasta donde llegó el agua, a veces hasta 2 metros de profundidad, entonces, y 3 meses, ¿no? Entonces yo creo que fue un telón de fondo que me funcionó muy bien para hablar sobre muchas de las dificultades sociales a las que se enfrentó el mexicano en los 50. Algunas de ellas son similares a las que seguimos enfrentando hoy día. Y yo creo que también fue la idea de poner a los personajes principales en la vecindad como en una isla. Y esta isla representa México. Y este México representa la posibilidad de sobreponerse a la inundación y a esta lluvia que no termina, ¿no? Estos problemas que parece que nunca van a acabar. Entonces, sí, totalmente. Fue más queriendo que sin querer queriendo, ¿no? No, no, lo has explicado muy bien, estas historias del día que no paró de llover. Ahora, ¿tú crees que en ese tiempo, por todo lo que revisaste, lo investigaste, conociste y platicaste a lo mejor con gente que vivió ese momento, se da una cuestión de unión, de apoyo, que a lo mejor hemos perdido o seguimos siendo los mismos de en aquel en 1951? Sí, bueno, mira, uno de los temas importantes que trabajé en la novela y que he trabajado también en la novela que ganó el Poniatowska en el 2024 es el tema de la migración. Y yo quería hablar mucho sobre quiénes somos los mexicanos, porque la palabra como mexicanos o como nacionalidad, como nación, es un abstracto. Y me gustaba como aterrizarlo a personas concretas. Aunque son imaginarios, es, cuando lo lean se van a dar cuenta de que son también tangibles y somos nosotros, ¿no? Somos migrantes, los mexicanos, de todas partes, de mismo México, de todas partes en México hacia la Ciudad de México. En los años 50, el gobierno estaba haciendo un esfuerzo enorme por crecer la población de la Ciudad de México. Se le hacía que era la mejor idea posible. Entonces estaba centralizando todo, se estaba generando las posibilidades para que llegara la gente y por eso también la última gran inundación es un desastre, porque
cayó justo cuando estaban haciendo estos intentos de crecer la población. Luego se resuelven y afortunadamente ha sido hasta ahora la última gran inundación, ¿no? En ese sentido. Hay otros problemas, pero la inundación nunca ha llegado a nivel que llegó esa inundación en los 50. Entonces, los personajes que toco tienen mucho que ver con la migración a México de otros países y de mismo México hacia la ciudad. Y tiene que ver con un poquito el melting pot, como se le dice, que somos los mexicanos, porque somos muy complejos. Es una población increíblemente complicada y probablemente de esta misma complejidad surgen muchos de los problemas que somos, pero también surgen muchas de las soluciones. Y contestando a tu pregunta, yo creo que el ser humano y el mexicano muy en particular, tiene muchos recursos, tiene muchas posibilidades y uno de ellos es la empatía. El mexicano tiene una empatía que a mí me impresiona. Llevo 25 años viviendo fuera de México y cada vez aprecio más ese calor humano, esa empatía. Y sí creo que nos posibilita, más allá de lo que imaginamos, resolver conflictos. Entonces, si en los 50 había más empatía que ahorita, eso no sabría contestarlo, pero sí creo que tenemos la misma ventaja de la empatía. Yo creo que es una cualidad, a veces se nos olvida porque no para de llover, porque sentimos que llueve más y el agua nos llega al cuello y sentimos que nos ahogamos, y es una sensación basada en hechos reales. Sin embargo, creo que sí tenemos las herramientas para salir adelante y resolver. Sí lo creo. Sí, y lo has mencionado muy bien, este sentido metafórico de que nos llegue el agua hasta el cuello, tienes toda la razón. A veces creemos que ya no hay salida, pero sí hay una salida, siempre hay una salida. Y en esas Sí. emociones que transmites a través de estas historias o de este libro, El día que no paró de llover, a ver, dinos con sinceridad, ¿te costó trabajo el que cada personaje que está ahí o lograste transmitir todas esas emociones? Porque hay momentos en que están viendo que está llegando el agua, literalmente está llegando el agua. Y ahí comienza la angustia, pero otro llega, no, a ver, tranquilos, por aquí, por allá. Son una serie de sentimientos que te costó trabajo expresarlos en la historia o lograste transmitirlos como tú querías. No, fue una novela dificilísima de escribir. De hecho, cada novela que escribo me pregunto si es que voy a ser capaz de escribir otra novela, porque me cuesta muchísimo trabajo. Yo no sé los escritores que les sale fácil escribir, no sé cómo le hacen, porque a mí no me sale fácil. En el sentido de los personajes, mira, es una novela muy compleja porque está escrita como con una estructura de lo que se llama en literatura muñeca rusa, ¿no? Que es como una historia dentro de otra, dentro de otra. Además de esta complejidad de una historia dentro de otra, también son muchas historias simultáneas que se están contando. Una de las inspiraciones que tuve fueron las radionovelas. Y por eso me gusta tanto hacer entrevistas como esta, porque justo son como un modelo contemporáneo de lo que era antes la radionovela, ¿no? Pero no fue fácil porque fue seguir a estas 8 personas o más de 8 personas en su evolución y seguirlas me refiero a que realmente evolucionaron, que realmente llegaron de un punto A a un punto a B a lo largo de la novela, pero también habían niveles de profundidad, a donde los personajes se van uniendo y separando en historias que van juntándose o separándose, ¿no? Entonces fue sumamente complejo. Sí hay personajes que estuvieron a punto de no existir, sí hay personajes que creo que salieron un poquito más fácil. Creo que Fabi y Luana son los dos niños que salen en la novela, los dos jovencitos, son como el corazón de la novela junto con el perrito, pero en realidad todos los personajes tienen su independencia y eso fue sumamente difícil, ¿no? Seguirlos. Sí, sí, me costó mucho trabajo y espero que hayan salido como reales los personajes, que yo creo que ese es uno de los grandes retos del escritor, ¿no? Que no esté acartonado el personaje, sino que respire. Son personajes muy, muy reales
y estoy completamente seguro que cuando nuestros conectores lean este libro, El día que paró de llover, van a empatar con alguno de ellos, o sea, van a sentirse alguno de ellos, porque hay de varios tipos, estilos, si bien lo dijiste, con esta cuestión de la migración y demás. Ahora, has tocado Sí, un tema que a mí me apasiona, los medios de comunicación. sí, 1950 llegó la tele a México, 1950, cuando sucede todo esto que nos platicas en este libro, apenas estaba como la televisión experimentándose en un momento muy importante, desde luego, pero la que mandaba era la radio, la sí, XCW. Platícanos sí. cómo entremezclas esta poderosa radio con los sucesos que se dieron en esta inundación y en este día que no paró de llover. Sí, sabes que yo nunca le he hecho a la radio como tú, como tú lo has hecho, pero también me fascina y me fascina de una manera como enorme, porque además es de esas cosas que han sido reemplazadas y no por la imagen, ¿no? O sea, ahorita ya tenemos Netflix y otras cosas. Obviamente tenemos una sociedad muy, muy enfocada en la imagen y menos en el sonido que antes. Antes, y me puse yo a investigar muchísimo las primeras películas en blanco y negro en el siglo de oro mexicano, me puse a investigar muchísimo las radionovelas y obviamente los anuncios y todo esto que salía en la radio en los 50 y se habla mucho de lo viste, lo escuchaste en la radio, ¿no? Entonces es como la relación entre la imagen que se crea en nuestra mente y el escucha, ¿no? Entonces, esto me parece fascinante. Cuando yo era pequeña todavía se escuchaban mucho las radionovelas en la Ciudad de México. Esto es hace 50 años, ¿no? No es hace tanto. Y obviamente hace 75 años, en los años 50, pues era un medio predominante. Y la XCW transmitía y vendía sus programas fuera de México, las exportaba sus historias y me parece fascinante cómo esto une a la sociedad. Es como una especie de inconsciente colectivo. Ahorita ya tenemos el Internet que sigue siendo un resumen de este inconsciente colectivo, pero me parece fascinante cómo el ser humano desde hace 30.000, 35.000 o cuanto sea, 1.000 años, empezó a compartir sus historias frente a la fogata y ahora lo seguimos haciendo, ¿no? Usamos otros medios, ahora tenemos ciertas tecnologías, pero nuestras historias siguen siendo esenciales. Y yo creo que esto es una voz que es importantísima y importantísima no olvidarla, ¿no? Yo escribo novela, pero bueno, la radio tiene su forma de conservar las historias y ahora la imagen también, ¿no? Tiene la forma de conservarlas. Y es que hay momentos de las historias que bien narras aquí en El día que no paró de llover, donde Sí, hay momentos en que lo está diciendo la radio, mira, la W, escúchala. sí. O luego dicen, vamos a esperar el programa para ver qué nos dicen, qué tenemos que hacer, o cómo va la lluvia, te lo imaginas de tal forma, a lo mejor las nuevas generaciones no, pero los que, como dice, estamos más para acá, nos imaginamos aquellos momentos de la radio. Y yo te voy a poner un ejemplo y te lo platiqué rapidísimo. Te voy a platicar rapidísimo y lo platiqué cuando tuvimos la fortuna de vernos en otro programa. Te decía que Ajá. lo que pasó en España hace como un año va a ser que de repente se fue la luz, hubo un apagón tremendo. Y los chicos, los millennials o los jóvenes y también los adultos, se informaban a través de lo que escuchaban en la radio. ¿Por qué? Porque la radio era más fácil tener una planta, seguir transmitiendo, y estaban ahí con su aparato de transistores, no el celular, escuchando la radio e informándose de lo que estaba pasando o de lo que iba a pasar. Y eso sucede en estas historias del día que no paró de llover. Sí, Lo dices de una manera sensacional. es que ha de haber sido, digo, a mí no me tocó en los 50, mi mamá sí nos contaba que ella se reunía con sus hermanos a escuchar los programas, o sea, dejaban de jugar afuera, pelota o lo que sea que estuvieran jugando y se metían todos a la casa a escuchar el programa. Y no teníamos como ahorita, no tenían ellos como ahorita tenemos la posibilidad de escuchar o de ver el programa cuando queremos, sino que eran transmisiones en vivo o en ciertos horarios, ¿no? Entonces esto reunía mucho a la gente y en la novela lo uso incluso
para llevar todas las historias de todos los personajes a buen término hacia el final de la novela. Y es una historia de ficción dentro de la historia de ficción la que va a llevar todos los hilos a atar los cabos, ¿no? Entonces no sé, me encantó cómo se resolvió y sí, bueno, la radio es algo, habría que hablar más sobre ello, fíjate, Cuauhtémoc, Sí, sí, es sí, un la... tema. No, no, a mí la radio me puede encantar, no dejaré de estar enamorado. Lo que estamos Claro, haciendo en este momento es radio pura, que le pones la imagen, sí, pero es la radio químicamente pura y no hay que olvidarla. increíble. Porque además, lo que bien dijiste tú hace un rato, es esta reunión alrededor del fuego. Pues eso es la Sí, radio, así de sencillo. sí, 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 es impresionante. Y todo lo que se genera, ¿no? La empatía o cualquier otra emoción, ¿no? Que puedes generar. Sí, la imaginación tremendamente. De entrada te imaginas al locutor o al conductor o a quien está hablando. Si bien hay muchos medios ahora que te ponen la cara del personaje, pero hace 50 años, déjame decirte, pues no existía eso. Entonces te imaginabas al que hablaba. Y el que le gusta la radio también se imagina al que le está escuchando. Entonces es un ida y vuelta muy, muy, muy interesante y que vale la pena hablar de él. Pero vamos a regresar a tu novela, El día que no paró de llover, editado por Tusquets, aquí está, ahí lo ves. Porque sí. Dime una cosa, a ver, de alguna forma no lo dijiste, pero ¿conociste o entrevistaste o alguno de los personajes que aparecen en la historia? O mejor dicho, ¿hablaste con alguien para que te nutriera de lo que pasó en aquella época? Sí, entrevisté a varias personas. Fíjate que entrevisté sobre todo a migrantes a México en los 50s y 60s. O sea, principios de los 60s, fines de los 50s. Ya no hay tanta gente que te pueda platicar de esa época como migrantes. Digo, sí hay muchos, pero cada vez menos, desafortunadamente. Ya son gente más mayor. Y las personas que entrevisté eran muy jóvenes cuando llegaron a México y me platicaban no tanto de la tormenta, sino de las reacciones que tuvieron de recepción cuando llegaron a México. Y a mí me interesa mucho porque creo que como mexicanos tenemos mucho una idea de cómo somos hacia el extranjero y de cómo es el resto del mundo con nosotros cuando migramos, nosotros como mexicanos. Y creo que no necesariamente tenemos toda la historia completa y creo que es importante escuchar al otro para entender como el resto de la historia, ¿no? Como un poquito las partes, ¿no? Juntar todas las partes. Entonces, por eso entrevisté personas que habían migrado a México. No todas las historias son muy positivas hacia las personas que los recibieron en México. Habían temas difíciles de integración, habían temas difíciles de conseguir trabajo, de ser aceptados con diferentes religiones o diferentes ancestros o historias. Y esto me pareció muy interesante porque ahorita estamos viviendo las mayores migraciones que se han dado en la historia de la humanidad. Y yo creo que en la medida en la que podamos entender mejor cómo fuimos, vamos a poder entender mejor cómo somos y cómo podemos llegar a ser. Entonces, de ahí estas investigaciones que traté de hacer y que me interesaron mucho. Eso fue Ahora, lo esencial. sí, ahora en esta cuestión de la investigación, en algún momento, no sé, puede ser, a lo mejor, ¿tomaste alguna historia o vaya, revisaste gente que haya sufrido inundaciones en otros lugares o todo fue de México nada más? Bueno, el tema de la inundación sí fue en México. La inundación que estuve revisando fue esencialmente en México y en la Ciudad de México. No, ni siquiera me puse a investigar otras inundaciones que sucedieron en México. Hubo otra muy fuerte en 1500 y tantos, veintitantos, no me acuerdo la fecha exacta ahorita, que fue también desastrosa. Esa inundación duró varios años y hubieron muchos muertos. Esa fue una inundación aterradora. Pero en los 50, en 1951, fue una inundación que llevó
Mira, llevó a cosas mejores, porque se revisó el sistema hidráulico de la Ciudad de México, se revisaron los desagües, se revisaron las infraestructuras, y por eso no hemos tenido otra inundación a ese nivel, ¿no? A nivel social, bueno, la ciudad ha crecido desmedidamente, pero sobre todo investigué esa inundación y en la Ciudad de México precisamente, en ese sentido. Y las que siguen, ¿verdad? Porque esto no va a parar las inundaciones, Y las que siguen, ¿no? fíjate que la novela salió en julio del año pasado, del 2025, y justo cuando salió la novela estaba lloviendo, lloviendo y se inundó la Ciudad de México. Entonces tienes toda la razón, no es la última. Sí fue la última gran inundación. Las demás inundaciones que hemos tenido no han durado tanto tiempo, pero los motivos son similares. Tienen que Sí. ver con la cantidad de gente que habita en el Valle de México y tienen que ver con la basura y otros temas muy complejos en la Ciudad de México. Yo sé que no nos lo puedes decir abiertamente, pero ¿has tenido la posibilidad o la tienes de que estas historias se lleven a la pantalla como en una especie de serie de televisión o de radionovela? Sabes que me encantaría y me encantaría escucharlo en radionovela justamente. El libro está en audiolibro, pero no es lo mismo. O sea, la radionovela es algo muy, muy complejo, ¿no? Tiene sus efectos especiales, tiene como todo un tema de reescritura incluso. Y en video, bueno, me encantaría verlo como en Netflix algún día. No, no he tenido oportunidad todavía, pero quién sabe qué pinte el futuro, ¿no? Sí, y esperemos que sí, verás que lo va a leer algún director, productor, porque son historias muy, muy de México, muy de que puede quedar en cualquier otro país, créemelo, porque tú lo dijiste bien metafóricamente, las inundaciones luego nos llegan hasta el cuello y siempre salimos de ellas. Así es. Antolina Ortiz Moore, me encantaría seguir platicando todo el día contigo sobre esta historia y sobre otras historias más, porque me encanta la historia y los medios de comunicación, todo esto que ya platicamos. Pero dinos, redes sociales, ya encontramos tu libro en todos lados, si va a haber una posible presentación o qué onda con el libro. Sí, gracias, Cuauhtémoc. Estoy en todas las redes sociales como Antolina Ortiz Moore, sobre todo uso Instagram y Facebook. Está también mi página de internet, que están más que invitados a visitarla. Las presentaciones las estoy haciendo constantemente en Canadá y en México, en ambos lugares. La próxima presentación, ahorita no la tengo en mente, es que acabo de acabar una gira en la Ciudad de México y se presentó justo la novela en la FIL Coyoacán. Es la última que hice, ahora estoy descansando un poquito porque estuvo muy intenso, pero seguramente seguirán habiendo. Tengo una gira justamente al sur de México, voy a estar en Playa del Carmen, en la Feria del Libro, y ahí se va a hacer la presentación en el mes de fines de abril, principios de mayo, y los mantengo al tanto en las redes sociales. Pues estaremos al tanto de lo que presentes, de lo que escribas. Antolina Ortiz Moore, como Demi Moore y como Roger Moore, sí, así es el apellido. Así se Ortiz Moore, pronuncia. exacto, así se pronuncia. Pues yo encantado de volverte a entrevistar, Antolina Ortiz Moore, sobre este libro que lo releo y me encanta, El día que no paró de llover. Muchas gracias, Antonina. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias por el tiempo y gracias a los radioescuchas también. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias.